Escritura, y me gustaría siempre dar temas así porque tenemos que estar avanzando al nivel de la revelación y a nivel de los acontecimientos que están sucediendo y lo que se está manejando, ¿amén? En todo lo que concierne también al ministerio CBNC y a lo que concierne el tema profético y escatológico, amén. Y el tema profético tiene que ver mucho con los tiempos finales, no solamente el cumplimiento de profecías que se dijeron en el Antiguo Testamento, que todavía hay algunas que usted vamos a ver ahora a través de las 70 semanas de Daniel, que están precisamente en el libro de Daniel para que, no solamente para Israel, sino que también anuncia en las 70 semanas de Daniel, habla de Israel, habla también de la venida del Señor, cuando vino como Mesías príncipe, de la muerte del Señor, pero luego nos habla también de un príncipe, y nos habla también de un pacto de paz, y nos habla también de la construcción del tercer templo, que se va a realizar en este tiempo, y que ya están los preparativos para Israel, y eso concierne y lo que significa las 70 semanas de Daniel. Esto es a nivel escatológico. La escatología nos enseña, escatos significa acontecimientos proféticos, no solamente del pasado, del presente y del futuro, y cuando dice escatología, de logos que están escritas en el logos o están escritas en la palabra, por eso se llama escatos y logos, que es en la palabra, acontecimientos del pasado, del presente y del futuro con cumplimientos proféticos, amén. Entonces el tema es las 70 semanas proféticas, y esto fue escrito por Daniel. Sigamos a la siguiente diapositiva y verá usted allí de que dice de que y has visto como ante nuestros ojos se cumplen las profecías del fin, entonces entenderás que hay pruebas bíblicas e históricas suficientes para creer lo que van a ver a continuación, amén. Está viendo usted todo lo que está aconteciendo y todo lo que está sucediendo en el mundo, de fotografías de todos los acontecimientos que han estado pasando. La diapositiva 3. Entonces dice una pregunta: ¿sabías que el tiempo bíblico fue determinado al pueblo de Israel y al mundo por una revelación a Daniel por medio del ángel de Dios Daniel, que son las 70 semanas de Daniel? Amén. La otra diapositiva. Y las 70 semanas de Daniel está reflejado en el libro de Daniel, capítulo número 9, verso del 24 al 25. Amén. Y vamos a estar leyendo libro de Daniel, capítulo número 24, el profeta Daniel, capítulo 9 y verso número 24. Si usted se da cuenta, y usted vio hoy ¿cómo se llama? El sketch, sketch, lo que tú escribiste hoy, donde está la estatua de Nabucodonosor. La imagen que se envió, se da cuenta que es la estatua de Nabucodonosor, y que eso sucedió en el tiempo de Daniel. Entonces Daniel estuvo en los 70 años deportado en Babilonia, es decir, que fue encarcelado en Babilonia durante 70 años. No solamente Daniel, estuvo también el profeta Ezequiel, estuvo Isaías, estuvo Jeremías, y por eso se les llama profetas mayores, no porque hayan profetizado o hayan escrito más libros, sino que se les dice profetas mayores, según la teología, porque ellos fueron deportados y estuvieron encarcelados o deportados durante 70 años cautivos en Babilonia. Entonces, recuérdense de que Daniel dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. ¿Se acuerda, verdad? Que el rey le prometió banquete, le prometió manjares y vino, y él dice: yo voy a proponer no contaminarme con la comida del rey, sino que empezó a hacer el ayuno de Daniel y a comer legumbres y a comer, hermano amado, y a hacer el ayuno que nosotros llamamos los 21 días de ayuno,
del profeta Daniel. Todo esto porque él estaba pidiendo una revelación. Usted sabe de que los profetas en la antigüedad se les llamaba videntes, viene de la palabra nevi, y ellos veían visiones y veían sueños de lo que en realidad estaba aconteciendo. Pero en el caso de Daniel, vamos a estar leyendo y vamos a ver que el ángel Gabriel viene a darle el mensaje directamente del cielo al profeta de los acontecimientos que iban a empezar a ser marcados en la antigüedad, y vamos a estar viendo en sí qué representa las 70 semanas de Daniel. Esto no lo voy a poder darlo hoy. Hoy estaré dando quizás es solo el preámbulo, porque es un tema muy profundo, pero es bueno y necesario saberlo para nosotros saber el nivel y la estatura en dónde estamos, según la profecía bíblica y según, hermano, una línea escatológica que después vamos a estar viendo de dónde está la iglesia y en qué posición estamos y qué es lo que espera la iglesia, qué es lo que espera también Israel. Recuérdese de que cuando hablamos nosotros de escatología, hay 6 escenarios escatológicos que hay que tomar en cuenta cuando vemos las profecías bíblicas. El primer escenario es el escenario Israel. El segundo escenario es el escenario iglesia. El tercer escenario es el escenario mundo. El escenario tierra, el escenario cosmos y el escenario Babilonia, que tiene que ver, hermano, con los acontecimientos escatológicos. Cuando nosotros manejamos esos 6 escenarios, sabemos comparar que una profecía no es para la iglesia, pero va a ser para Israel. Y algunas cosas no son para Israel, sino que son para la iglesia. Y hay otros acontecimientos que son para el mundo y no es ni para la iglesia ni para Israel. Y son tratos que Dios tiene. Por eso el tema de huracanes, terremotos y acontecimientos son para el escenario tierra. Amén. Y para el escenario cosmos, lo que está sucediendo, el cosmos es el mundo en el cual nosotros vivimos. En el sistema mundo, sistema político, sistema geográfico y todo lo que encierra. Recuérdese que cuando también hablamos de Babilonia, que también es otro escenario, hay 7 tipos de Babilonia que habla la Biblia. Hay una Babilonia física, hay una Babilonia histórica, hay una Babilonia geográfica, hay una Babilonia espiritual, y eso vamos a estarlo viendo nosotros, amén, en la cual representa cada escenario. Entonces Israel tiene sus acontecimientos. Usted sabe de que cuando estamos hablando, hermano amado, de dispensaciones, una dispensación es un periodo de tiempo, pero no en tiempo que podríamos decir que en años, podríamos decirlo que en siglos, podríamos decirlo también, hermano, de que también puede ser 1000 años o 3000 años. Pero en realidad, hermano, una dispensación es un tiempo de que Dios está tratando primero con un hombre, trata con una familia, trata con un pueblo, trata con una nación y trata con el mundo entero. Esas son las dispensaciones que hay. Recuérdese que para poder estudiar las dispensaciones bíblicamente, usted sabe que hay una dispensación que era la dispensación de la inocencia, cuando Adán y Eva estaban en el huerto. Pero luego después hay una dispensación que se llama conciencia, porque ellos eran conscientes y ellos ya sabían el bien y el mal y estaban metidos en ese trato. Hay otra dispensación que se llama la dispensación de la humanidad, cuando la humanidad empezó a ejercerse o a crearse la humanidad, cuando dice que empezaron a levantar la torre de Babel. Se recuerda que Nimrod, que significa cazador de almas, todo esto tiene que ver también con lo escatológico. Dice que construyó una torre que Babel significa confusión. De ahí viene la palabra Babilonia. Babilonia también significa confusión. La verdadera palabra, o es decir, la cuna de la palabra, de donde viene la palabra Babilonia, es Babel. Entonces dice que el libro dijo, vamos a llegar a Dios, hasta donde está Dios, porque lo quería destronar. Y usted sabe, hermano amado, que este hombre es un hijo del diablo. Amén. Tenía descendencia, hermano amado, de Caín, y por esa misma razón él estaba con esa rebeldía, con ese deseo de llegar y querer en cierta manera quitar a Dios. Amén. Y entonces dice de que Dios se dio cuenta y confundió sus lenguas. Por eso es la dispensación, hermano, del gobierno humano, porque empieza, hermano,
viene la humanidad y empiezan a desarrollarse lenguas y empiezan a desarrollarse idiomas en aquella época. Recuérdense que en ese momento, cuando confundió su lengua, dice que pedían arena y les enviaban agua. Cuando pedían cemento, les enviaban ladrillos. Entonces se confundieron, porque Dios tuvo que confundirlos, hermanos, para que no llegara, es decir, a ellos les faltaba mucho para poder llegar hasta donde estaba la habitación de Dios, ¿verdad? Pero de todas maneras, Dios no le permitió que levantaran esa torre, hermano amado, porque Él es el dueño y Señor del cielo y de la tierra, amén. Y puso al hombre, y por esa misma razón, recuérdense que hay acontecimientos que suceden, el diluvio, esto y lo otro, y no vamos a entrar ahí en materia, pero les tengo que hablar de Babilonia, porque fue en Babilonia donde recibió la revelación de Daniel, y donde en realidad sus inicios fueron en Babel. Entonces, Daniel capítulo 9, verso 24 dice la escritura. Fíjense bien lo que dice, y esto está escrito en la palabra. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, miren lo que está diciendo la profecía, y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable. Oiga lo que está diciendo, y sellar la visión y la profecía, y ungir al lugar, dice el lugar, y ungir al santo de los santos, dice. Amén. Perdón, yo metí un lugar, no sé dónde salió. Y ungir al santo de los santos. Amén. Verso 25. Sabe pues y entiende, dice, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, oiga, habrá 7 semanas. ¿Cuántas semanas van a haber? 7. Fíjense bien. Y 62 semanas se volverá a edificar. Quiere decir que primero en las 7 semanas hay un periodo de restaurar y de edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe. Y acá le dice, y habrán 7 semanas. Amén. Miren, no se preocupen, porque ahí vamos a desmenuzar toda este enjambre de palabras, y con el tema número 7. Entonces dice, y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos de angustia. Fíjense qué tremendo es. Miren lo que está diciendo, que se va a edificar la plaza y el muro en tiempos de angustia. Verso 26. Y después de las 62 semanas se le quitará la vida al Mesías. El Señor falleció, ¿sí o no? El Señor dio su vida, no falleció, dio su vida, amén, en la cruz del Calvario, cuando dice, le quitará la vida al Mesías, mas no por sí, dice, mas no por sí, no por él, y el pueblo, dice, y el pueblo de un príncipe. Ahora, hay otra cosa ahí. Primero habla que será quitada la vida del Mesías, y luego dice, mas no sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durará las devastaciones. Verso 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Amén. Y ya termina allí, porque hemos leído lo que habla aquí. Sigamos con la siguiente diapositiva, por favor. Entonces dice, ¿sabías? Dice, que yo lo tengo aquí, no tengo que estarlo leyendo. Amén. ¿Sabías? Dice, que estas 70 semanas, dice, 69 ya han sido cumplidas al pie de la letra. Dice, 69 ya han sido cumplidas. ¿Cuáles son? Las 62 que hemos leído hasta la muerte del Mesías, ¿verdad? Pero 62 más 7, que era la reedificación y la construcción del templo, hace un total de 69. Ahora después se lo voy a explicar, no se preocupen. Amén. Ahora dice, hace la pregunta, que la semana número 70, la gran tribulación, dice la otra diapositiva, ¿no? Está pautada a empezar cuando un pacto de paz entre el pueblo de Israel
y el anticristo ocurra. Eso está en lo que leímos nosotros, en Daniel 9:27. ¿Se acuerdan que lo estuvimos leyendo? Que un príncipe que ha de venir, ¿verdad?, establecerá un pacto de paz, ¿verdad? Vamos bien, ¿verdad? La siguiente diapositiva. Y aquí es donde vamos a desgranar los 3 periodos que hay. Si usted se da cuenta, dice, 70 semanas están divididas en 3 periodos. En Daniel capítulo 24 hasta el 27. Fíjese bien, hermano. El primer periodo empieza con 7 semanas. ¿De acuerdo? 7 semanas. ¿Estamos? Si yo me metí aquí en la foto, perdón. En la primera son 7 semanas. El segundo periodo son los 62 semanas. ¿Vale? Entonces empieza la dispensación de la gracia. Aquí hay como una pausa. Y la dispensación de la gracia, hermano, amén, es donde dice, desde la crucifixión de Cristo, la destrucción de Jerusalén en el año 70 y la formación de la iglesia de Cristo hasta el arrebatamiento o el rapto, ¿vale? Ese es el periodo donde usted y yo estamos. La dispensación de la gracia. Amén. ¿De acuerdo? Entonces, si usted se da cuenta, hay una flechita hacia abajo que dice, aquí estamos, al presente. O sea que hace falta el tercer periodo para que se cumpla. ¿Me doy a entender? Porque aquí está más claro que el agua, ¿sí o no? Entonces, esa semana que hace falta es desde la firma del pacto de paz, es decir, empieza la tribulación, la gran tribulación, hasta la segunda venida de Cristo. Es decir, la segunda venida de Cristo es llamada la Epifanía, cuando Él viene a posarse en el monte de los olivos, porque Israel va a ser hollada por las naciones, y como dice la Escritura, que ese individuo o ese inicuo dice que les dirá a ellos, yo soy el Mesías. Amén. Y dice que cuando Él diga, yo soy el Mesías, habrá un periodo de tiempo, va a haber un periodo de tiempo en el cual Él se va a quitar la careta y va a decir, y entonces va a decir ahora a las naciones, destruyan a Israel. Aparece como el Mesías prometido por los judíos, pero dice que al tiempo, hay un tiempo ahí que no sé yo si es una semana, no quiero tampoco confundirme, sino que lo voy a hablar didácticamente como está escrito. Entonces que en ese periodo se quitará la careta y se verá cómo es. ¿Y quién va a ser? El anticristo, el hijo del diablo. Entonces Él va a permitir que a Israel las naciones la destruyan. Y como está Israel peleando y batallando y guerreando, porque dice de que va a haber misiles, dice la Escritura, dice la profecía, dice Apocalipsis también, y dice también algunos libros de los profetas, que dice que Israel estará, dice, durante 7 años de guerra, y estará enterrando sus cadáveres durante 7 años. Y dice que la sangre derramada en todo ese periodo de tribulación y de gran tribulación, dice la Escritura, dice de que la sangre derramada en ese periodo llegará hasta el freno de los caballos. Está hablando de la magnitud de la guerra, es llamada la guerra del Armagedón. ¿Me doy a entender? Eso lo vamos a estar viendo después, que tiene que ver con eso. Entonces, hermanos, estamos en este periodo, estamos aquí. Entonces dice, nota, a continuación verás el significado de las semanas en términos bíblicos, después de esta diapositiva, pero todavía no vamos a entrar en ello. Entonces, la duración es de 7 años en el primer periodo. En el segundo periodo son 62 semanas, amén, en la cual en esas 62 semanas dice hasta la entrada de Cristo a Jerusalén como el Mesías, es decir, que ahí termina la semana 62. Cuando Cristo entra como Mesías a Jerusalén sentado en la buriquita, ¿se acuerdan? Que dice de que tiraban sus palmeras y decían, Hosana, Hosana, ¿verdad? ¿Verdad? Y decía, bendito el que viene en el nombre del Señor, ¿verdad? Esa era la expresión que decían ellos, amén. Entonces, hermano, se cumplieron ahí las 62 semanas. Entonces vamos a estar viendo el periodo de las 7 semanas y vamos a ver qué es lo que contempla las 62 hasta el periodo de Cristo. Pero luego estamos en el otro inciso que yo les había leído, que son 2000 años. Si usted se da cuenta, no son 2000 años,
Son 2018 años hasta la fecha. Amén. Porque las 70 semanas de Daniel siempre han estado en las Escrituras. Y lo que pasa es que los estudiosos y los eruditos han hecho, hermano, este estudio, y cada año la revelación va cambiando. Cada año la revelación hay cosas nuevas. Cada año se van descubriendo más cosas en la Escritura concerniente a este periodo, no solamente el periodo de gracia en el que estamos nosotros aconteciendo. Por ejemplo, nunca había visto a la humanidad la luna de sangre. Nunca había visto, hermano, la humanidad caer las estrellas del cielo. Aunque sí se había visto el cometa Halley en varias ocasiones, ¿verdad que sí? Se vio el cometa, hermano, en la ocasión cuando dice que fue por señal aquellos magos que fueron, hermano, a darle incienso, oro y mirra, porque el Señor Jesucristo había nacido, hermano, en Belén de Judea y estaba en un establo, dice la Escritura, la palabra del Señor. Pero entonces, hermano, en estos periodos, estamos hablando de 2018 años, por eso habla 2000, porque en el 2000 fue hecho este estudio. Pero son 2018 años, amén, que han acontecido desde la crucifixión de Cristo a la destrucción de Jerusalén en el año 70 y la formación de la iglesia de Cristo hasta el arrebatamiento. Ese es el periodo que estamos de gracia, es la dispensación de la gracia. Estamos en la dispensación de la oportunidad, en la dispensación del perdón, en la dispensación, hermano, que el Señor nos da un regalo inmerecido, no solo a nosotros nos lo ha dado, sino que lo ha dado a toda la humanidad, reteniendo el tiempo antes de que vengan los acontecimientos. Por eso dice la Biblia, por causa de los escogidos, los días serán acortados, dice la Escritura. Amén. Porque está esperando que aquel que está frío, hermano amado, pueda venir al Señor y poderse calentar. Por eso dice la Escritura, en la Escritura que dice que mejor si eres frío o caliente, porque tibio te vomitaré de mi boca. Es el periodo de gracia en la cual tenemos que dar la altura del varón perfecto. Tenemos que desarrollar, hermano amado, y dar la altura, como dice, a la altura de la medida, a la estatura y a la medida de Cristo. ¿Quién hace eso? Hace los 5 ministerios, hacen ese trabajo. El apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y maestro, todos ellos trabajan en equipo, haciendo la obra, no individualmente, sino que la hacen en conjunto. Amén. Entonces es la dispensación de la gracia, que son 2018 años. Entonces, dice, desde la crucifixión de Cristo hasta la destrucción de Jerusalén en el año 70. Ahora, ¿qué aconteció en el año 70 después de Cristo? Resulta que el emperador Tito, eso es historia, amén. El emperador Tito dice que empezó con el aceite de oliva a mojar a todos los cristianos y a encenderlos como antorchas. De tal manera que dice que ardió el templo y ardió Jerusalén. ¿Se acuerda que se dice? Que la historia, que ardió Jerusalén, cuando dice el Señor Jesucristo que cuando Él les estaba anunciando de que su templo al tercer día tenía que ser levantado, se refería a su cuerpo. Pero es una paradoja en la cual se acercó, porque estaba enfrente del templo, y dijo: no quedará piedra sobre piedra hasta que todo esto, ¿verdad?, sea derribado, ¿verdad que sí? Pero entonces dijeron: vamos a ver, dice, si nuestros padres tardaron 40 años, fíjense lo que están diciendo. Por eso he dicho, anote las cantidades. Si nuestros padres construyeron el templo 40 años, tú en 3 días lo quieres derribar y lo quieres construir. Pero él estaba hablando primero de su cuerpo, que es el templo, porque ya ese templo ya no valía para nada. El templo importante era el de él. Cuando dice gloria a Dios. Por eso mi templo tiene que ser destruido, pero al tercer día será levantado, porque él resucitó entre los muertos. Por eso es de que el velo se rasgó cuando él resucitó de arriba abajo. Ya no hay templo, porque ya tenemos acceso al lugar santísimo de la tierra, que había en la tierra, y el que había en el cielo. Amén. Por eso tenemos acceso por medio de su sangre. Entonces, hermano, en el año 70, este emperador empieza, hermano amado, a quemar a los cristianos, y dice que el templo de Salomón estaba calafateado o enfoscado de oro. Pero como hubo tal cantidad de grados de calor, el oro con que estaba repellado el templo se volvió agua. Por eso empezaron ellos a quitar piedra,
sobre piedra, porque se querían llevar el oro y se lo llevaron. Se lo llevaron. Entonces destruyeron todo y solo lo que quedó hoy y lo que hay en la actualidad se llama el muro de los lamentos o el muro de la esperanza, donde están con las filacterias y están metiendo sus oraciones, porque ellos saben que detrás de ese muro está el lugar santísimo. ¿Por qué? Si usted se da cuenta, está el muro y luego después usted verá que ahí está, hermano, el domo, o está también lo que le llaman la mezquita de Omar, que es la cúpula de oro, que la tienen los palestinos, donde ahí está un meteorito que cayó y el lunar. Es un meteorito lunar, por eso ellos tienen como símbolo la luna, porque ahí están adorando esa piedra, ese meteorito. Eso es lo que está cubierto de esa cúpula. Y dice que ahí está enterrado. Dice que ahí Mahoma dice que fue llevado al cielo. Mahoma no fue llevado al cielo, Mahoma está enterrado. ¿Sabe por qué? porque eran los judíos. Le estoy hablando del año, creo que fue, yo estaba ya aquí, bueno, sí, fue en el año 87, 88, 89, por ahí, no sé la fecha. Recibí una noticia de que dijo Israel, bueno, si nosotros tenemos prohibición, hablando del templo, si nosotros tenemos prohibición para saber dónde está el lugar santísimo, no podemos hacerlo por aire porque nos bombardean, no podemos hacerlo por tierra porque estamos invadiendo su terreno, pero bajo tierra no hay ley. Entonces empezaron a cavar y a buscar y empezaron a medir y se dieron cuenta, como lo dice Apocalipsis, midió, dice, el ángel midió el templo y el atrio era de los gentiles. ¿Sabe cuál es el atrio? Donde está el domo. Amén. El atrio es donde está el domo. Por eso ellos, en la explanada del templo que se llama, aquí está el domo donde está mi portátil, aquí hay una gran explanada y ahí es donde está el lugar santísimo. Porque ellos lo descubrieron bajo tierra. Porque ellos lo cogieron con topografía, por debajo, hacia arriba. Dijeron, aquí vamos a construir el templo. Entonces ya lo tienen prefabricado. Ya algunas noticias han visto en Facebook que está ya el candelabro, que ya está el arca del pacto, ya está la vaca roja, porque se había perdido la vaca roja. Fíjense que el aceite de la santa unción, en ese periodo, cuando descubrieron el lugar santísimo, cogieron un crestillo del aceite de la santa unción y lo llevaron, no sé si a los chinos o a los japoneses, y ellos empezaron a decir qué condimentos y qué sustancias tenía el aceite de la santa unción, y lo sacaron y se lo dijeron, tiene tal cosa, tal otra, y ellos ya tienen el aceite de la santa unción. Ellos han vuelto otra vez, hermano, a preparar a los sacerdotes según el orden de Leví, que son levitas, que están encargados, hermanos, de los utensilios del templo. Y ellos están preparando niños de la misma tribu, de Leví. Tanto están preparando jóvenes y niños de la familia que el Señor le ama, amén, de la tribu de Leví. Entonces en el año 70, ¿qué mató a los cristianos? Entonces, hermano, entonces empieza a formarse la iglesia. ¿Sabe por qué? A partir del año 70, cuando entonces, hermano amado, empieza a emigrar, porque se va, los romanos se van, vuelven a Roma, porque ya no había nada, ya no había oro, ya no había nada que contemplar, empieza la persecución de los cristianos. Por eso hay cristianos, hermano, que fueron echados a los leones, que fueron echados a los gladiadores, amén. Y ahí viene la famosa película de Ben-Hur, porque los echaron a los leones y a los gladiadores, hermano, porque bueno, vamos a ver si tu Dios te libra, ¿verdad? Y dice que fueron devorados. Por eso dice la Escritura, hablando, ayer lo hablé, que habla en Hebreos 11, que muchos fueron aserrados, fueron traspasados a espada, etcétera, etcétera. Entonces, hermano, es la formación de la iglesia de Cristo. Hasta el arrebatamiento, o es el rapto, la iglesia o el cuerpo místico de Cristo nació en la cruz del Calvario. Cuando el Señor Jesucristo da su vida al Padre, y entonces Él expira, dice, expiró, y vio el centurión que estaba muerto y le pegó el lancetazo en su costado y brotó sangre y agua. Amén. Sangre que limpia el pecado y el agua que lava lo inmundo. Eso es lo que significa. Por eso dice la Biblia, el que no naciere del agua y del espíritu, pero la sangre nos limpia de todo pecado. Ahí nació la iglesia. Por eso dice que el precio de la iglesia, de que nosotros somos iglesia o el cuerpo místico de Cristo, amén, es la iglesia.
Cuando usted escuche hablar a nuestro apóstol, a los apóstoles del Ministerio CBDC o cualquier otro apóstol, cuando hable del cuerpo místico, está hablando de la iglesia. Porque el cuerpo físico, hermano amado, el cuerpo físico de Cristo está en el cielo. El cuerpo físico de Cristo estuvo en la tierra, pero ahora es el cuerpo místico, que es la iglesia. Amén. Es Sion. Amén. No es Jerusalén, no es Israel. La figura la ponemos en el libro de Esther. El Señor dice que el rey Asuero dice que hizo una fiesta para poder buscar, hermano amado, la reina y para poderse casar. La que estaba, hermano, en cierta manera preparada y que tenía que ser la esposa del rey Asuero era la reina Vasti. Y Vasti representa a Israel. Pero dice que luego Mardoqueo, que representa a Cristo, fíjese bien, estaba siempre pendiente de Esther, porque Esther tenía que prepararse. Porque la prepararon, la escogieron entre todas las doncellas, la escogieron entre todas las mujeres que eran vírgenes para que fuera la esposa del rey Asuero. Entonces dice que cuando el rey Asuero hace la fiesta, la reina Vasti hace una fiesta individual, solo para ella. Por eso es de que ella no aceptó esa boda, ese matrimonio, porque la hizo para ella. Hermano, estoy tocando estos temas, pero no me estoy desviando, porque es el mismo tema. Entonces, hermano amado, Amán, que representa el enemigo, que dice que fue preparada la horca para Amán, para Mardoqueo, pero quien murió en la horca fue Amán. Entonces, si nosotros lo hacemos en figura, cualquiera diría, el Cordero de Dios falleció, o el Hijo de Dios. Hay gente, es un error que la gente que diga que el Hijo de Dios murió en la cruz, fue el Cordero. Entonces el Cordero murió en la cruz, pero en cierta manera, hermano, el morir en la cruz y el sacrificio de la cruz fue para derrotar al diablo, o sea que en cierta manera el enemigo, amén, me doy a entender en figura, el enemigo en cierta manera fue que colgado como fue colgado Amán. Amán prepara la horca para Mardoqueo, que representa a Cristo, y Amán, que representa al diablo, él cae en su misma horca. Y es más, sus 10 hijos que fueron traspasados a espada en la guerra, hace un decreto Esther que dice de que deben de colgarlos también a los 10 hijos de Amán. Y número 11 también es rebelión, además del número 13. Número 11 es rebelión y número 13 también es rebelión. Por eso, en la numerología bíblica, por eso, hermano amado, todos ellos se rebelaron. Por eso, hermano amado, dice que estaban los eunucos, y entre los eunucos, 2 de ellos se rebelaron, que se llama Bigtán y Teres. Vamos a estar hablando después de los eunucos. Bigtán y Teres dice que conspiraron y manipularon a Amán para poder derrocar al rey Asuero. Es lo que sucedió en el cielo. La maldad, la iniquidad, cogieron al Luzbel o al querubín protector de los secretos de Dios. ¿Para qué? Para llegar a ser él como Dios y derrocar a Dios. Por eso dice que por profano fue lanzado del monte de Dios. ¿A dónde? A la tierra, dice. Amén. Por eso dice Cristo, yo veía cómo Satanás caía como un rayo a la tierra. ¿Se acuerdan? Amén. Amén. Y de todo eso vamos a estar hablando. Entonces, estamos, ¿verdad? ¿Estamos o no estamos? Amén. Yo no sé cuánto tiempo tengo. Yo no he contado el tiempo. 9:23. Terminamos a las 12 menos cuarto, ¿les parece bien? Sonríe que el Señor le ama. Amén. Espero, hermano, que con estas ayudas nos podamos nosotros saber más y entender las cosas. Amén. Amén. Entonces aquí estamos en el presente. Quizás un poco más, pero ahí estamos, en esta línea de tiempo, donde está la flechita. Aquí estamos. Estamos esperando nuestra redención, la redención de nuestro cuerpo. Por eso tenemos que consagrarnos, tenemos que prepararnos, tenemos que dar la altura, tenemos que estar, hermanos, preparados para podernos irnos con el Señor. ¿Cuánto dicen gloria a Dios a Él? Y el tercer periodo, que es una semana, desde la firma del pacto de paz, y entonces es la gran tribulación. Pero recuérdense que hay una pretribulación, está la tribulación y la gran tribulación. Ahorita estamos en un periodo de pretribulación, porque es principio de dolores, como habla Mateo 24. Por eso hay que leer Mateo 24. Lea Mateo 24 para poder entender esto. Y ahí está hablando el principio, habrá guerras, rumores de guerras, habrá terremotos, habrá esto, habrá lo otro. Y está hablando del periodo eso lo dijo Cristo, pero estaba haciendo referencia de esto. El Señor estaba confirmando lo que Daniel había recibido por revelación.
Amén. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Gloria a Dios. La siguiente, por favor. Y yo creo que aquí es donde vamos a quedar. No se puede ampliar, ¿verdad? Porque yo ya lo amplié aquí y no se puede. Solo por partes, así bien. Vale, por favor. Entonces dice, ¿cómo se mide el tiempo bíblico? Y vamos a la Biblia. Amén. Pero antes le voy a decir algo. Dice, significado bíblico. ¿De qué? Semana. Dice término, significado bíblico y referencia bíblica. ¿Perfecto? La palabra semana, su significado es Shabua. ¿Cómo se llama? Shabua. No es una palabra rara, ni es un mote, amén, es una palabra hebrea. Dice, significa Shabua, que significa el número 7. A un lado, significa, es igual a 7. Amén. O sea que una semana, ¿cuántos días tiene? 7 días. Amén. Entonces, una semana son 7 días. Quiere decir que Shabua es 7. Período de 7. ¿Qué dice? Puede ser igual de 7 días o de 7 años. Exactamente. Puede ser el periodo considerado de 7 días como de 7 años. Cuando la Biblia está hablando, recuérdense que la Biblia dice, un día para el Señor es como 1000 años, y 1000 años como un día. Pero en la referencia bíblica dice que Shabua la semana significa 7. Pero ahora, el periodo de 7, los judíos consideran 7 de 7 días, como de 7 años. Cuando ellos dicen 7 días, se convierte en años. Son 7 años. Por eso cuando estamos hablando de las 70 semanas, si usted se da cuenta, 70 semanas en un calendario, en el calendario nuestro gregoriano, 70 semanas hacemos el conteo, ¿sí o no? Y decimos tanto es. Y en esto va a acontecer, ¿verdad que sí? Ese es el tanteo de semanas. Pero en el calendario judío gregoriano, ellos se multiplican por años. Un día, un año. Es decir, un día, 360 años. Ellos no tienen como nosotros. Nosotros tenemos 365 días, ¿sí o no? Y 66 es cuando es bisiesto, ¿vale? Pero ellos tienen solo hasta 360. Por eso ellos han celebrado el año 5770. ¿No le parece esa cantidad? Ahora lo acaban de celebrar, que es la fiesta de los tabernáculos. Han celebrado sus 5570 años. ¿Y por qué 70? ¿No le suena? Este es el calendario judío. Después yo tengo un compendio, yo luego si le voy a echar foto, o creo que lo tenía ahí. Vamos a ver qué significa y cómo está representado el calendario perpetuo judío con el nuestro. Amén. Y la diferencia que hay. Porque estamos hablando de un periodo bíblico. Estamos hablando del calendario judío perpetuo. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Recuérdense que hay varios calendarios, no se confunda. Los judíos manejan varios calendarios. Manejan un calendario lunar, manejan un calendario de años y manejan un calendario de días, que ya lo vamos a estar viendo. Amén. Pero esto es harina para otro saco. Pero vaya conmigo a Levítico 25:8 y ahí va a entender que esto es Biblia. Que lo que él nos está hablando es de la Biblia, es bíblico. Amén. Que esto no lo hemos sacado nosotros de la chistera. Ni tampoco hemos dicho, pues hemos calculado, no, está en la Biblia. Amén. Dice Levítico 25, ¿verdad? Yo puse al revés. Ahí está. Sonríe que el Señor le ama. Amén. Si alguien lo puede leer, porque va a decir, es que lo leyó el pastor y ahí hay puerto que va. Amén. Contará 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de año vendrán a serte 49 años. ¿Cuánto dice que es? 49 años. ¿Por qué? ¿Porque 7 por 7? 49. ¿Cuántas veces he de perdonar a mi hermano? 70 veces.
al día. ¿Y multiplicado cuánto es? 490. Así es. Amén. Amén. Entonces se da cuenta de que los periodos de tiempo y de semanas es bíblico, porque es una ordenanza del Señor que lo ha revelado a sus santos, que es Israel. Y nosotros somos santos también, entonces a nosotros también nos lo revela. ¿Cuánto dicen gloria a Dios a eso? Entonces lea, mire pues, léelo otra vez porque como que no se escuchó muy bien. Y saludamos a los hermanos que están en Facebook, en el nombre del Señor. Amén. Y contarás 7 semanas de 7 años. Oiga, 7 veces 7 años. De modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a serte 49 años. vale. ¿Por qué? Porque 7 por 7 son 49. Vale. Si ya entendemos eso, vayamos a la tabla. Entonces dice, es que yo aquí me confundo mucho. Y si lo ponen pequeño, lo vemos mejor. ¿Así? Normal, pequeño, sí. Porque yo también me confundo, porque me pierdo, ¿sabes? Vale, ¿se verá mejor? ¿Lo ven bien? Si no, después se acercan y le echan una foto, ¿vale? Vale. Mire pues, yo tengo contemplado aquí, cuando está el primer verso, Levítico 25:8, los judíos consideran 7 días como 7 años, ¿verdad? Entonces una semana es un periodo de 7 años, como dice Levítico 25:8. ¿Estamos de acuerdo en ello? ¿Estamos de acuerdo? Una semana, ¿cuántos años son? Y en el calendario gregoriano nuestro, una semana, ¿cuántos días son? 7 días. ¿Está claro, verdad? Vale. Entonces, 7 semanas, es el segundo párrafo que está aquí, 7 semanas, 7, dice, es igual a 7 veces 7. Quiere decir que 7 por 7 son 49 años, ¿verdad? Y si la profecía fueron 70 semanas por 7, amén, 70 semanas por 7, quiere decir que son 490 años. Ese periodo es lo que tiene que marcar la profecía. 490 años, pero repartidos en las dispensaciones. Amén. Recuérdense que Cristo, cuando Él muere, Él marcó una dispensación. Se termina el periodo de la ley y empieza el periodo de la gracia. ¿Cuántos han enseñado eso? ¿A cuántos les han enseñado eso, de verdad? Se sabe que la ley, porque estaba marcada por la ley de Moisés, hasta Cristo rompe. Por eso dice, es necesario que a la muerte del testador, es necesario que haya cambio de testamento. Por eso hay Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. ¿Y quién cambió ese Nuevo Testamento? Cristo. Porque Él muere y deja un testamento para la iglesia. Amén. Pero nunca aboliendo el antiguo, porque el antiguo y el nuevo es sombra y figura. Cuando ponemos el Antiguo Testamento como si fuera la palma de la mano, le estoy poniendo un ejemplo. Cuando ponemos el Antiguo Testamento bajo la luz del sol como una mano, la mano se refleja ¿dónde? En el suelo, es sombra y figura. Recuérdense que todo lo que hay en el cielo, todo lo que sucede en el cielo, sucede en la tierra. Todos los años que suceden en el cielo, suceden también en la tierra. Amén. Solo voy a pedir que los niños estén un poquito ahí controlados. Amén. Por favor, porque me están distrayendo. Entonces, 7 semanas más 62, más una semana que habíamos contado, ¿se acuerdan? Dijimos que había 3 periodos. No se pierda conmigo. El primer periodo era de una, amén, de una semana. Quiere decir que eran 7 años. El segundo periodo eran 62 semanas. Amén. Amén. Y dice que en las 62 semanas terminaba su cumplimiento cuando Cristo moría en la cruz, ¿verdad? Como Mesías crucificado. Y luego viene el periodo después de Cristo, hay un lapso de dispensación de gracia y de oportunidad y de predicar el Evangelio. Por eso hay que predicar el Evangelio.
Por eso Cristo dijo cuando se fue, ir y predicar este evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no creyere será condenado. Pero también le dijo, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos también en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea que son dos órdenes, son dos mandatos, y lo tiene que hacer la iglesia, y lo tienen que hacer los 5 ministerios unidos. No lo debe hacer solo un hombre. Amén. No lo debe de hacer, hermano amado, un telepredicador o un galáctico. Lo tiene que hacer la iglesia, porque la iglesia es la que está comprometida, hermano. Cuando yo le dije el otro día, hablando de que la mujer que dice de que perdió las 10 dracmas, dice tenía 10 dracmas, perdón, y perdió una, y le quedaron 9. Dice que encendió la luz, barrió toda la casa hasta que la encontró, y cuando la encontró hizo fiesta. Entonces, cuando la iglesia cumpla la función de evangelizar y dar testimonio, por eso dice que tenemos que dar testimonio en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Estuvimos hablando de que cuando recibimos el Espíritu Santo es para ello. Entonces tenemos que hacer nosotros, dar testimonio en nuestra casa, convertir a los de nuestra casa, a los vecinos, a los del pueblo y hasta los confines de la tierra. Y a veces queremos nosotros predicarle a todo el mundo y nuestra casa se está muriendo. Amén. Entonces no es congruente. ¿Me explico? Continuamos. Entonces resulta, más la semana que hace falta es la semana donde dice de que el anticristo hará ese inicuo hará, o el anticristo hará un acto de paz entre Israel y las naciones. Recuérdense que Palestina e Israel siempre están en conflicto. Y eso, hermano, ese conflicto, en cierta manera, no es político. Es generacional. Es histórico. Amén. Recuérdense que, y le voy a tocar este tema para que lo entiendan. Dice de que Abraham tiene 3 descendencias. Una como el polvo de la tierra, que son todos aquellos donde hay polvo, donde hay arena del desierto, que son los árabes. Y la otra descendencia es como la arena del mar. La arena del mar está en todas las naciones y todas las islas, están en todo el mundo. Ese es Israel, que fue echado y expulsado. Recuérdense que en el año 70 empieza el éxodo. El éxodo no empezó cuando salieron de Egipto. El éxodo, hermano, empezó cuando vino la persecución de la iglesia, y por eso ellos salieron a predicar a todo el mundo. A tal grado que Pablo vino a predicar a España, y vino a predicar a Roma, y vino, hermano, a Macedonia, y fue, hermano, a Tiatira, y fue, hermano, a lo que es Montenegro, a lo que es Bulgaria. Él estuvo por ahí, Tiatira, Éfeso y Grecia. O sea que ellos empezaron a predicar en todo el mundo. Puso, hermano, a Tito en Creta. Por eso es que sabe historia. La historia de la predicación cristiana. Amén. Entonces, hermano amado, fueron ellos a predicar el mensaje por causa de la persecución. Entonces, en el año 70 empieza la persecución, y la iglesia primitiva o la iglesia al principio salen por el mundo a predicar el evangelio. Por eso el evangelio llegó a nosotros, por gracia y por misericordia, porque Dios usó 12 hombres que son los apóstoles del Cordero, pero también usó a los apóstoles del Espíritu, como Pablo, como Bernabé, como Silas, como Timoteo, como Tito, amén, ¿cómo se llama el otro? Sí, pero ¿cómo se llama el otro? La que dice que es mujer, pero no es mujer. ¿Cómo es? Junías dice que es mujer, o Junías es en el idioma hebreo es masculino, no es femenino. Porque ahí dicen muchos, es que hay apóstolas, no hay apóstolas, porque Junías era apóstol, porque dice que era un compañero de prisión, y un compañero de prisión, en una prisión deben de haber solo hombres, y no existían en aquella época las prisiones para las mujeres, porque los delitos eran para los hombres. Y Pablo y Junías y Epafrodito estaban detenidos ellos por causa de predicar el evangelio. Eran compañeros, dice, de milicia en el evangelio. Y Junías es un nombre masculino. Lo que pasa es que hay algunos, para agarrarse de allí, hermano, le cambian el género, amén. Pero Junías es un varón, lo dice el diccionario. Junías
dice que es masculino, no dice que es femenino. Entonces aclaramos las cosas, amén. ¿Continuamos? ¿O nos quedamos ahí? Usted me dice, ¿aguanta un poquito más? Vayamos a la parte de abajo. Un día, cuando yo le dije, segunda de Pedro 3.8 habla allí. Segunda de Pedro 3.8 dice, un día para el Señor son 1000 años, y un día como 1000 años para el Señor. Amén. Y un año en el calendario judío perpetuo son 360 días. Si se habla de profecías bíblicas, dice, no es absurdo usar 360 días, porque no podemos usar 365, porque nos faltarían los números, porque el calendario judío perpetuo es de 360 días. Amén. ¿Y esto dónde lo encontramos? Génesis capítulo 7, verso del 3 al 4. Si alguien lo puede leer. Génesis capítulo 7, verso del 3 al 4. Y el 11 también. El hermano Juan José, si me puede leer después Apocalipsis 11, del 2 al 3. Abraham, a ver si me puedes también buscar Apocalipsis 12, 6. Y si me puede buscar mi esposa, Apocalipsis 13, 5. Hablando de los 360 días, amén. Génesis capítulo 7, verso del 3 al 4. ¿Qué dice? Dice, también de las aves de los cielos 7 parejas, Oiga, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. oiga lo que está. Esto fue lo que le ordenó a Noé. Dios a Noé. Sigue. Porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y daré sobre la faz de la tierra todos los seres vivientes que hice. El 4, ¿no? Hasta el 4. El 4. Vale. Ahí está hablando y está diciendo, habla de días, ¿verdad? Y habla de años, ¿verdad? ¿O no? ¿O solo de días? De días. De días, vale. ¿Qué es lo que dice Apocalipsis 11, del 2 al 3? Hermano Juan. Sí. Dice, pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte, no lo miras, porque ha sido entregado a los gentiles. Ese es el verso clave que no sabe. Repítelo otra vez. Pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte, y no lo miras, porque ha sido entregado a los gentiles. Ha sido entregado a los gentiles. No lo midan. Solo eso dice, ¿verdad? Eso es lo que yo le había dicho, ¿se acuerdan? Sí. Sí, hermano. Lee. Dice, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Oiga, y ellos hollarán, dice, a la ciudad santa 42 meses. O sea que está hablando de una guerra. Hollar es quererla pisotear, quererla conquistar, ¿verdad? Con lo que está sucediendo ahora, que están bombardeando los sirios, los yihadistas, ¿verdad? En los altos del Golán se están poniendo y están disparando los de Gaza, que son casi vecinos de Israel, y están bombardeando los vecinos. ¿Qué más dice? Leo el verso 3. Por favor. Dice, y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Ahí habla ya otra cosa, otro acontecimiento que va a suceder en la semana que hace falta, de que van a venir los 2 testigos, que dice que ellos vendrán a combatir con la bestia o con el anticristo, y dice que la bestia los va a derribar y los va a matar y va a ponerlos en el templo, dice, y va a decir la bestia, estos eran los que hacían descender fuego del cielo y los que hacían maravillas, y yo los he matado, dice. O por eso adórenme, y por eso dice que él levantó una imagen y dice, adórenme porque yo los he matado. Eran a los 2 testigos, que son las 2 ramas de olivo que habla la escritura proféticamente. Pero dice que un aliento de vida al tercer día vino del cielo y ellos resucitaron, dice. Amén. Amén, porque ya Cristo había vencido la muerte. Entonces esos son los acontecimientos que tienen que suceder, hermano, en la semana que hace falta, que es la 70ª semana, la última, la semana 70, amén, para el cumplimiento de todas estas cosas. Y por favor, Apocalipsis 12:6, ¿qué dice? Y la mujer iba al desierto, donde tiene el lugar preparado por Dios,
para que allí la sustenten por 1260 días. Y la mujer fue llevada al desierto, dice, para que fuera sustentada 1260 días. Vale, de esto de la mujer vamos a hacer una pausa y no vamos a hablar de ella, porque nos vamos a meter en un berenjenal. Amén. Vamos a hablar otro día de esa mujer. ¿Qué dice lo que yo te puse a que leyeras, amor? 13:5. Dice, se le dio una boca que hablaba palabras arrogantes Oiga. y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar durante 42 meses. Otra vez 42 meses. Son los mismos meses que había dicho el hermano Juan, ¿cierto? Ahora, ¿quién le dio esa autoridad y de quién está hablando? Está hablando de lee versos anteriores, está hablando del anticristo. ¿Qué dice? Él habla de la bestia. Voy a leer desde el 1, dice. Por favor. El dragón se paró sobre la arena del mar. Oiga. Y vi que subía del mar una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas. Oiga. En sus cuernos había 10 diademas y en sus cabezas había nombres blasfemos. Verso 2. La bestia que vi era semejante a un leopardo. Sus pies eran como los de un oso y su boca como la boca de un león. Y el dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. Y el verso 3. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y la tierra entera se maravilló y seguía tras la bestia. Verso 4. Y adoraron al dragón porque había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién es semejante a la bestia y quién puede luchar contra ella? ¿Se está dando cuenta que está hablando del dragón, que es el diablo? Y que la gente va a adorar al diablo. Sí. Y que van a adorar a la bestia, que es el anticristo, que también habla del falso profeta, porque dice que habla de una herida sanada, de una herida de muerte, pero que fue sanada. Y se maravillaron, dice, de que fue herido, porque recuerdes, hermano, de que cuando hablamos nosotros de los acontecimientos escatológicos y proféticos, cuando se habla, hermano, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo, cuando habla la Biblia, hay una parte que habla Gog y Magog, y hay otra parte que vuelve a hablar otra vez de Gog y Magog. Entonces, habla de Gog y Magog físico, que Gog y Magog es Rusia y sus aliados. ¿Sabían ustedes? ¿Cuántos sabían eso? Gog y Magog es Rusia y sus aliados. Pero cuando habla del otro Gog y Magog, es el Gog y Magog espiritual. Porque también hay potestades espirituales que tienen que ver con Rusia. Amén. Pero por eso es de que hay una bestia política y una bestia religiosa. Por eso habla de ahí de la herida de muerte. La bestia religiosa le dará el dominio y autoridad a la bestia, que es el falso profeta, que no quiero mencionar su nombre. Amén. Y ese falso profeta, que es de una iglesia muy grande, rodeada de 7 colinas, donde se levanta la Babilonia, pero religiosa. Oiga, ojo, ya estoy hablando de la Babilonia religiosa, no de la Babilonia donde estuvo Daniel, ¿se acuerdan? Y en esa Babilonia religiosa se levanta ese líder, que es llamado, cuando fue el tratado de Juan de Letrán, fueron llamados jefes de Estado. Y eso habla también la Escritura de que uno es otro y uno ha caído, estará por un corto de tiempo, pero el otro va a la destrucción, porque él es el que le prepara el camino al anticristo. Por eso él va a abolir muchas cosas espirituales. Él va, hermano, en cierta manera, a la humanidad que la tiene controlada con esa religión mundial, la tiene confundida. Por eso se llama confusión también, porque viene de Babilonia. Las cosas que ellos usan, la micra y todos los instrumentales, viene de Babilonia, viene del paganismo. Entonces está la bestia religiosa, yo le metí un original, y está la bestia política. La bestia política es el anticristo. Es un líder que va a traer la solución de la economía mundial. Y dice que 10 pueblos le entregarán su autoridad y su poder para que él gobierne. Porque dice que tienen corona los 10 reyes. Y los 10 reyes son reyes. Recuérdense que también, ahí es donde quiero entrar en polémica, como ha avanzado la revelación, en Europa hay reyes, ¿sí o no? Pero resulta que, hermano, en los países árabes y alrededor de Israel también no han habido reyes. Amén.
Y eso es lo que después vamos a desgranar otro día, amén, hablando de dónde procede y de dónde se cree que va a venir la bestia. Porque recuérdense que la bestia o el anticristo, él tiene que decir que viene de la tribu de Judá, que tiene descendencia judía para que los judíos lo acepten como Mesías, pero se quitará la careta, dice, ¿verdad? Se quitará la careta y los engañará. Entonces es tremendo lo profético. Y por eso cuando, miren, hermano, el libro de Apocalipsis no es cronológico los acontecimientos que pasan. Hay unas cosas que están escritas pero son antes, y otras que son en medio, y otras son después. Por eso no hay que confundirse. Entonces para eso está la escatología, para eso está la profecía, para orientarnos y saber en dónde estamos, hacia dónde vamos, cuál es el tiempo de la tribulación, cuál es el tiempo de la gran tribulación, cuál es la venida, cuál es, hermanos, las bodas del Cordero. Y eso lo vamos a estar viendo, eso lo vamos a estar aprendiendo, no se preocupe. Y eso tiene que ver con la escatología. Esto es escatología, amén, de los acontecimientos, hermano, que en la tierra, Israel y la iglesia están aconteciendo, amén. Y yo termino, amén, que la historia de Israel, hablando de las 70 semanas, está en Daniel 9:24, que ya lo leímos. Y las 70 semanas de Daniel, la revelación dada por el arcángel Gabriel a Daniel, las 70 semanas iban a componer la historia de Israel. Eso era lo que vino el ángel a decirle a Daniel, que las 70 semanas era lo que iba a acontecer de la orden de la restauración y la edificación del templo hasta la muerte del Mesías. Les está hablando y le está diciendo los acontecimientos que han de suceder. Ahora bien, si el arcángel Gabriel, que es el enviado del Señor, vino a darle el mensaje, ¿quién envió a Gabriel? Pregunto otra vez. Si Gabriel vino como mensajero, que fue el mensajero que le dijo a José, hermano amado, que lo que tenía en el vientre su mujer María era, hermano amado, obra del Espíritu Santo, y que le tenía que poner por nombre Jesús o Emanuel, que significa Dios con nosotros. Si el ángel Gabriel significa, es el ángel mensajero de Dios, ¿quién le envió la profecía y este mensaje a Gabriel? ¿Quién lo envió? Dios. Entonces Dios, hermano, esta revelación es del Señor, es del Padre, para anunciar a su Hijo, para anunciar al Espíritu Santo y para anunciar los acontecimientos que han de suceder. Por eso Cristo, por eso léase Evangelio 24. Cristo empieza a hablar, porque empiezan a preguntar, y ahí vamos a terminar el día de hoy. Evangelio de Mateo capítulo 24. Amén. No se preocupe que hay más días para verlo. ¿Ha aprendido algo? ¿No se ha confundido? ¿Está todo claro? Vale, continuamos. Capítulo 24, verso número 1. Miren lo que dice. Jesús predicaba la destrucción del templo. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Respondiendo él le dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Ahí está hablando de el templo de Salomón, que fue destruido en el año 70. ¿Por qué emperador? ¿Cómo se llamaba el emperador? Tito. Amén. Que quemó a los cristianos. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? No quedará piedra sobre piedra. Verso 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? La primera pregunta. ¿Qué señal habrá de tu venida? Segunda pregunta. Y del fin del siglo. Le hicieron 3 preguntas en una, ¿sí o no? Amén. Amén. Dice, ¿cuándo sucederán estas cosas? 1. ¿Qué señal habrá de tu venida? 2. Y del fin del siglo. 3. Respondiendo Jesús y le dijo, mirad que nadie ¿qué? Os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Oiré de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino,
y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Esto ya ha acontecido, esto ya ha pasado, y todo esto será principio de dolores. Fíjense bien, hermano, miren lo que está diciendo. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Esa es otra cosa. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Está hablando también de cristianos y está hablando de gente fiel. Amén. Mas el que persevere hasta el fin, este será. O sea que hay que perseverar. Amén. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces, ¿cuál es la clave de la iglesia? En el periodo de gracia, predicar el evangelio. Amén. Como lo que estamos haciendo nosotros. Ahora, verso 15. O sea, esa es otra cosa. Por tanto, dice, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta, ¿qué? Cristo ya está hablando de Daniel, que está hablando del anticristo, que está hablando de un príncipe que va a venir. ¿Se acuerda que lo leímos? Por eso le hace Daniel capítulo 9 del 24 al 27. Un príncipe, dice, es un líder. No está hablando del Mesías príncipe, sino que dice un príncipe. Amén. Pero si es un príncipe, traerá un linaje, ¿o no? Traerá una descendencia, porque van a reconocer a un príncipe. ¿Me explico? Vale. Entonces dice, y esto fue dicho, por eso le digo yo que tiene que ver todo esto. Me parece que... ¿En dónde le quedé? 16, empezando el 16. Terminando el 15, empezando el 16. Perdón. Entonces, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea, entienda, dice la Biblia, ¿verdad? Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, el que esté en el campo no vuelva a tomar la capa. Mas hay de las que están en cinta y las que críen en aquellos días. Orad pues por vuestra huida, que no sea en invierno ni en el día de reposo. Orad pues que vuestra huida no... Perdón, otra vez voy a repetir. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni lo habrá. Si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si algunos dijeren, mirad, está el Cristo en el mercado de Fuengirola, no vayáis, que está en la Plaza de la Constitución, no vayáis, que está en McDonald's de aquí de cerca de Mijas o en el Acuapar de Mijas, no vayáis, dice. Amén. Fíjense bien, porque dice, y falsos, mirad, dice, o mirad allí está, no le creáis, dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Yo ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren, mirad está en el desierto, no salgáis, mirad está en los aposentos, no le creáis, porque como el relámpago sale del oriente y se muestra al occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. Y luego habla en el 29, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a todos sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Amén. Entonces dice después, de la higuera aprended, que es decir, de Israel, la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan sus hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. ¿Se da cuenta, hermanos? Amén. Que en resumidas cuentas,
por hablarlo así, en términos humanos, el Señor les relató a ellos todo lo que habló Daniel. Pero lo que habló Daniel, amén, no es todo lo que en realidad habló Cristo. Por eso es de que vamos a hablar después qué significa y qué hay en la primera semana. Eso será para otro día, amén. Así que, mis amados, preguntas. Yo he terminado de dar la charla. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna duda? Me he pasado el tiempo, perdón, pero era necesario. Amén. Por favor.